Hola a todos, un placer tenerlos aquí en este nuevo video de anatomía de nuestro canal MedGuys Academy. Paso para recordarles que siempre estamos activos en nuestro Instagram, que es MedGuys Academy, y también en nuestro Facebook como The MedGuys. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muy bien, en este video vamos a estar hablando de la articulación del codo, o también conocido como el complejo articular del codo, para seguir así con una serie de videos correspondientes a las articulaciones del miembro superior. Con ustedes va a estar Pablo Carrasco. Durante nuestro video vamos a estar hablando de algunos conceptos generales. Estaremos hablando de la articulación húmero-radial, de la articulación húmero-ulnar, de la articulación radioulnar proximal y de la articulación radioulnar distal. Entre los conceptos generales que tenemos que mencionar para entender a esta articulación, tenemos que reconocer que esta es la articulación intermedia del miembro superior y se va a encargar de unir mecánicamente al brazo y al antebrazo, o también conocido como la región braquial y la región antebraquial respectivamente. Mecánicamente nosotros vamos a hablar de tres articulaciones que las vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, anatómicamente, la articulación del codo se considera como una sola. ¿Por qué? Porque comparten estas tres articulaciones la misma cápsula articular, los mismos medios de unión, la misma membrana sinovial y una cavidad articular en común. Entre las funciones que va a tener este complejo articular del codo va a estar que permite al antebrazo acercarse y alejarse del brazo. Esto le va a otorgar la posibilidad de trabajar a diferentes distancias del cuerpo. Otra función que también va a tener el complejo articular del codo va a ser orientar la región palmar en el espacio. Esto es positivo debido a que nosotros vamos a poder utilizar la mano en diferentes rangos de movimiento. Ahora vamos a empezar a hablar de las articulaciones que van a componer este complejo articular del codo desde el punto de vista biomecánico, que son la articulación húmero-ulnar, señalada en rojo, la articulación húmero-radial, señalada en agua marina, la articulación radioulnar proximal, que va a estar señalada en azul oscura, y también quería hacer un inciso aquí con la articulación radioulnar distal, que está señalado en azul claro. Esta articulación no pertenece como tal al complejo articular del codo. Sin embargo, mecánica y funcionalmente está ligada a la articulación radioulnar proximal y por lo tanto la vamos a tratar en este video. Sin embargo, es necesario aclarar que esta articulación radioulnar distal no pertenece como tal al complejo articular del codo. Como podemos ver, el complejo articular del codo va a tener 7 superficies articulares que la vamos a estudiar más adelante. Empecemos ahora con la articulación húmero-ulnar. Esta articulación, además de cumplir con sus funciones de movimiento, también cumple con una función importante que es ser el soporte activo del brazo sobre el antebrazo. Ahora entendido esto, vamos a pasar a su clasificación biomecánica articular. Déjenme recordarles que si quieren entender esta clasificación, es importante que vean nuestro video de articulaciones que está en nuestro canal. El primer ítem que vamos a manejar sobre esta clasificación va a ser el sinovial. ¿Qué significa esto? Que esta articulación tiene una membrana sinovial y por lo tanto tiene movimiento. Con respecto a sus superficies articulares, podemos decir que esta es una articulación simple, donde una de sus superficies articulares va a ser la tróclea humeral por parte del húmero y por parte de la ulna vamos a tener a la escotadura troclear.
Con respecto a fibrocartílago, vamos a tener que esta articulación no lo presenta y por lo tanto es no compleja. Y con respecto a la forma de sus superficies articulares, la podemos clasificar como una articulación en bisagra. Esta articulación es uniaxial, es decir, que permite un solo rango de movimiento. El movimiento que vamos a describir en esta articulación es la flexión y extensión que la estudiaremos más adelante. Ahora vamos con la articulación húmero-radial. La clasificación biomecánica articular toma a la articulación húmero-radial como una articulación sinovial, es decir, que permite el movimiento, una articulación simple, ya que tiene dos superficies articulares, que son el capítulo humeri, señalado en azul por parte del húmero, y la fosita articular del radio, que, como lo dice su nombre, pertenece al radio, señalada en color rojo. Esta articulación, al no poseer un fibrocartílago o disco articular, va a ser no compleja en base a la forma de su superficie articular, es una articulación elipsoidal, y al permitir un solo grado de movimiento es una articulación uniaxial. El movimiento que realiza esta articulación o el movimiento que apoya esta articulación va a ser el movimiento de flexo-extensión, que lo estudiaremos en la siguiente lámina. Muy bien. Ahora, con el movimiento de flexión y extensión, lo primero que tenemos que mencionar es que es un movimiento que se realiza en el plano sagital y va a tener como eje el eje coronal. Es importante mencionar que el principal medio que realiza este movimiento es la articulación húmero-ulnar, pero eso no significa que la húmero-radial no tenga su participación. Ahora, vamos a empezar estudiando primero la extensión, y como podemos observar en este dibujo, tenemos que la extensión es el alejamiento de, en este caso, el eslabón distal, que es el antebrazo, del eslabón proximal, que es el brazo. Es importante mencionar que este movimiento va a estar limitado por la tensión del ligamento anterior, que es uno de los medios de unión que mencionaremos más adelante, por el choque óseo de las superficies y los reparos óseos, especialmente el olecranon de la ulna, y un concepto que mencionaremos más adelante, que es la cadena cinemática. Pero primero pasemos con el estudio del movimiento de la flexión. Y es que la flexión, como podemos ver en este caso, consiste en el acercamiento del eslabón distal, que en este caso sería el antebrazo, al brazo. El movimiento de flexión va a estar limitado por la tensión del ligamento posterior, que es uno de los medios de unión, el choque óseo de las superficies o de los reparos óseos del radio y de la ulna, y también vamos a tener el choque de la masa muscular, especialmente de la región antebraquial con la región braquial. Ahora que ya entendimos parte del movimiento de flexión y extensión, tenemos que hacer unas ciertas aclaratorias con respecto a qué es la cadena cinemática abierta y cerrada. Cuando nosotros nos referimos a una cadena cinemática, estamos hablando de la combinación de varias articulaciones que, al trabajar unidas, van a constituir una unidad mecánica y funcional. Un ejemplo claro de una cadena cinemática es el miembro superior. Como ya hemos venido estudiando, el miembro superior va a estar compuesto de diferentes articulaciones, como son la grenumeral, el complejo articular del codo, como estudiaremos la articulación radiocarpiana, y estas articulaciones, al funcionar unidas, van a ser una, valga la redundancia, una unidad mecánica y funcional. Esta cadena cinemática la podemos clasificar en una cadena cinemática abierta y cerrada. ¿Qué significa que una cadena cinemática es abierta? Bueno, que como podemos ver en este dibujo, la cadena cinemática abierta consiste en que el eslabón distal, en este caso vamos a tomar el eslabón distal como la mano, está libre.
es decir, que puede moverse a libertad en el espacio. Mientras que una cadena cinemática cerrada constituye una unidad mecánica funcional cuyo extremo distal, en este caso tomando la mano de nuevo, está sometido a una resistencia externa que lo mantiene en un punto fijo. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Bueno, lo vamos a entender en la siguiente diapositiva y con unos ejemplos prácticos que son los ejercicios. Muy bien. Vamos a empezar con la cadena cinemática abierta y vamos a empezar con un ejercicio muy común en los gimnasios, que es el curl de bíceps. Primero vamos a señalar el eslabón distal, que ya dijimos que va a ser la mano, y ahora vamos a señalar el eslabón proximal. Como podemos observar en esta cadena cinemática abierta, las manos están libres y pueden moverse en el espacio a voluntad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una flexión del complejo articular del codo? Vamos a lograr que el eslabón distal se acerque al eslabón proximal, que en este caso ya señalamos que son los brazos. Ahora vamos con una cadena cinemática cerrada que, como ya sabemos, las manos no están fijas en un punto, como podemos observar en este ejercicio de flexión de pecho. Como ya dijimos, los brazos van a ser el eslabón proximal y las manos van a corresponder al eslabón distal. Si nosotros realizamos un movimiento de flexión del complejo articular del codo, vamos a poder observar que el brazo es el que se acerca a las manos, es decir, que el eslabón proximal es el que se acerca al eslabón distal. Aquí vamos a tener también otro ejemplo que consiste en las dominadas. Como podemos ver nuevamente, nuestro eslabón proximal, los brazos, y nuestro eslabón distal, las manos, al nosotros hacer el movimiento de flexión del codo, por supuesto, como una cadena cinemática, es decir, que hay otras articulaciones involucradas, pero vamos a fijarnos nosotros en los movimientos del brazo con respecto a las manos. Nosotros vamos a poder observar que los brazos se acercan a las manos, es decir, que el eslabón proximal se acerca al eslabón distal. Entonces nosotros podemos concluir que durante la cadena cinemática abierta, el eslabón distal se acerca al eslabón proximal, mientras que en la cadena cinemática cerrada es el eslabón proximal el que se acerca al eslabón distal. Muy bien. Ahora pasemos a la articulación radioulnar proximal, o en su abreviación RUP. La clasificación biomecánica articular de esta articulación va a ser sinovial, es decir, que tiene una membrana sinovial y permite el movimiento, compuesta debido a que va a tener tres superficies articulares, entre las que se encuentra la circunferencia radial, la escotadura radial y el ligamento anular, que lo estudiaremos más a profundidad adelante. Con respecto a los discos articulares o fibrocartílagos, esta articulación no posee y por lo tanto se clasifica como no compleja. Con respecto a la forma de sus superficies articulares, podemos decir que esta es una articulación en pivote y al permitir un solo grado de movimiento es una articulación uniaxial. El movimiento que va a realizar esta articulación va a ser la pronación y la supinación. Muy bien. Como ya dijimos que a nivel anatómico el complejo articular del codo se clasifica como una articulación, ya mencionamos que va a compartir los mismos medios de unión. Por lo tanto, los podemos estudiar como un conjunto. El primer medio de unión que siempre tenemos que mencionar en las articulaciones va a ser la cápsula articular. Además, en esta articulación también vamos a tener el ligamento anterior, señalado en rosado, el ligamento cuadrado, señalado en rojo, el ligamento posterior, señalado en agua marina y en una vista posterior, el ligamento colateral ulnar, que
va a tener un fascículo anterior, un fascículo transverso y un fascículo posterior. Además, tenemos que mencionar al ligamento colateral radial, que se clasifica como un verdadero complejo ligamentoso, debido a que va a estar compuesto por un fascículo anterior, un fascículo posterior, un fascículo medio, que es el más importante debido a que realiza una gran función en la estabilización, el ligamento cuadrado, que también fue mencionado anteriormente, y también vamos a tener al ya mencionado ligamento anular, que en su superficie medial va a estar compuesto por cartílago hialino. De ahí que algunos autores, y a que nosotros consideramos en esta presentación, llaman al ligamento anular como una superficie articular de la articulación radioulnar proximal. Ahora, continuando con los que les dije al principio de este video, nosotros también vamos a estudiar a la articulación radioulnar distal, debido a que está unida mecánicamente a la articulación radioulnar proximal. Pero nuevamente tenemos que hacer énfasis en que esta articulación no pertenece al complejo articular del codo. Ahora, pasando con la clasificación biomecánica articular de esta clasificación, con la clasificación biomecánica de esta articulación, tenemos que es una articulación sinovial, es decir, que tiene su membrana y tiene movimiento. Va a ser una articulación simple debido a que tiene dos superficies articulares, entre las que tenemos a la escotadura ulnar y vamos a tener a la superficie articular de la cabeza ulnar. La escotadura ulnar, que está señalada en rojo, pertenece al radio, y de azul vamos a tener a la ulna. Con respecto al fibrocartílago y el disco articular, esta articulación no posee y por lo tanto la clasificamos como no compleja. Con respecto a la forma de sus superficies articulares, la podemos clasificar como una articulación en pivote y como posee un solo grado de movimiento es uniaxial. Ahora, los movimientos de esta articulación, así como los de la articulación radioulnar proximal, va a ser la pronación y la supinación, que lo veremos y lo estudiaremos más adelante. Pero ahora vamos a estudiar primero los medios de unión de esta articulación radioulnar distal, y están muy relacionados con los medios de unión de la articulación de la muñeca, pero los podemos diferenciar de la siguiente manera. Primero vamos a tener una cápsula articular. Después vamos a tener un ligamento radioulnar anterior, señalado en azul. Vamos a tener un ligamento radioulnar posterior, que podemos ver en la mano derecha. Y también vamos a tener al ligamento triangular, que está señalado en azul y está tapado por las bandas ligamentosas del complejo articular de la muñeca. Algo que tenemos que mencionar de este ligamento triangular es que es el principal medio de unión de esta articulación radio-ulnar, ulnar distal, pero va a funcionar como una superficie articular de la articulación radiocarpiana. Para terminar con el estudio de las articulaciones radioulnares, tenemos que mencionar una articulación intermedia, que también se conoce como la membrana interósea. Esta es una articulación que se define como fibrocartilaginosa, es decir, que no tiene un movimiento per se. Esta articulación va desde el borde medial del radio hacia el borde lateral de la ulna, y sus principales funciones van a ser una función de unión, va a ser una función de aumento de la superficie de la inserción muscular, y va a mejorar el movimiento al mantener a los huesos del antebrazo en una posición adecuada. Ahora sí vamos a estudiar el movimiento de pronosupinación. Este es un movimiento que se realiza en el plano horizontal y va a tener como eje de movimiento el eje longitudinal. En este movimiento nosotros vamos a poder observar que el radio gira sobre la ulna, mientras que la ulna va a girar en su propio eje.
con lo que nosotros podemos concluir que el radio es el que realiza el desplazamiento en el movimiento de pronosupinación. Este movimiento va a estar realizado principalmente por la articulación radioulnar distal, mientras que la articulación radioulnar proximal solamente acompaña al movimiento. Para el estudio del movimiento de la pronosupinación, tenemos que colocar el antebrazo, en 90 grados, hacer una flexión de 90 grados. ¿Por qué esto es necesario? Porque para la evaluación clínica de este movimiento, para evitar la influencia de la articulación glenohumeral, se coloca el brazo en flexión de 90 grados, porque si lo hacemos en posición anatómica, vamos a observar que la glenohumeral también participa en el movimiento a través de la rotación lateral y medial. Entonces, ahora que tenemos nuestro antebrazo en flexión, vamos a poder observar que la pronación coloca la región palmar hacia abajo, como observamos en esta animación en el movimiento que se realiza más lentamente. Y también a nivel óseo podemos observar que el radio se coloca por encima de la ulna a nivel de la articulación radioulnar distal. Ahora estudiamos el movimiento de supinación y como podemos observar, el movimiento de supinación va a colocar la región palmar hacia arriba, como podemos observar en el movimiento que se realiza más lentamente. Y a nivel de la articulación radioulnar distal, en supinación vamos a poder observar que los huesos están paralelos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por este video. Como dijimos al inicio del video, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por su atención.